Hola amigas y amigos, les habla Vilma Petrach, bienvenidos a una nueva edición de su programa Temas de Mujer, y hoy tenemos con nosotros a una joven periodista española, Raquel Vilches, que está de visita en Miami por razones académicas, y quisiera leerles un poquito de su currículum bien interesante. Una joven licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en periodismo por la Universidad de Málaga, en España. Ha sido periodista activa entre el 2000 y 2005, trabajando para varios medios de comunicación españoles, entre ellos el grupo Prisa, que es la cadena de radio SER, y para prensa escrita para el grupo Vocento. Posteriormente se ha desempeñado en el cargo de director de comunicación para empresas privadas, así como asesora de comunicación para la administración pública, y por eso precisamente está haciendo un máster en consultoría política e imagen para asesorar gobiernos en la materia, que es una materia en la cual ella se ha especializado, y además es una apasionada de la pedagogía y de la educación y una persona muy sensible en los temas sociales. Bueno, de verdad, bienvenida Raquel, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Vilma, estoy encantada de estar aquí, del recibimiento que tanto a mí como al grupo nos has hecho, porque eres una persona, y me encanta estar aquí, sobre todo en un programa que verse sobre la mujer, ¿no? Sí, está dedicado precisamente a nosotras, a las mujeres, y precisamente en ese contexto, porque eres una mujer joven, Raquel, y precisamente nosotros no tenemos tal vez mucho conocimiento de los avances que ha tenido la mujer en Europa y específicamente en tu país, España. Vamos a hablar un poquito de eso. ¿Cuál es, en tu opinión, la situación actual de la mujer en España, tanto en términos de los avances de sus derechos políticos como en materia social? Bueno, para mí es una gran responsabilidad el hablar de la mujer y erigirme como portavoz de la mujer europea, y como bien dices, casi puedo hablar más de mi experiencia, ¿no? Claro. Como española, Bueno, porque es obviamente tu perspectiva claro, personal. allí me eduqué, allí crecí, y como sabes, Vilma, España también es un país muy latino. Yo soy del sur de España. Entonces sí que bebo mucho de ese carácter latino. Antes bromeábamos con el personal aquí y me identifico mucho con eso. Entonces, bueno, y con los cubanos. Exactamente. Los cubanos son muy parecidos a los españoles. Estoy afincada en Europa, pero sí que tengo una conexión muy directa, esa raíz que me vincula muchísimo, por eso me siento tan a gusto aquí. Es decir, yo he llegado aquí y tengo que decir que me ha encantado la acogida, esa empatía que tiene la gente, que incluso el inmigrante que se siente a gusto, que te recibe con una sonrisa abierta, y eso me ha hecho sentirme como en casa. Respecto a Europa, pues sí que se percibe quizá una mayor frialdad en ese sentido. Sí que se percibe, pues hablando de este tema de la inmigración, en el caso de mujeres y hombres, ¿no?, que llegan allí a buscar una oportunidad, quizá no se sienten tan acogidos, y no hablo porque sea una sociedad cerrada, sino simplemente porque bueno, quizá la propia historia de Estados Unidos le ha vinculado a ese crisol de culturas y habéis crecido con ese aprendizaje. Es interesante que veas hacia este país, porque efectivamente ha sido un crisol de culturas, un crisol de razas. Pero me interesa muchísimo ver la perspectiva de género, pero me estás llevando a un punto bien interesante. Es que quizá... Claro, porque lo que quiero, que estás comparando inclusive el término cultural, que es bien importante, como este es un país multicultural, evidentemente se ha venido multiculturalizando y la inmigración ha venido jugando un papel muy esencial. Además estás de por sí en un lugar muy multicultural, que es Miami, no solamente por la cubanidad muy fuerte y muy importante para la acogida de toda la demás hispanidad que hoy se asienta en el sur de la Florida, sino también porque hay otras comunidades importantes, latinas, colombianas, venezolanas, dominicanas, nicaragüenses. O sea, es realmente una mezcla de culturas hispanas muy importante, y sí es cierto, aquí se ha acogido muy bien, sobre todo en estas zonas donde hay una fuerte inmigración y una fuerte cercanía con el norte de América Latina, pues se ha acogido muy bien, por ejemplo, a la hispanidad. Tú lo decías, como la situación en Europa es un tanto diferente, dirías tú. Yo la percibo así, y ya hablamos de que hablo de mi experiencia personal. El otro día conversaba con una persona panameña aquí y me decía, tengo muchísimas ganas de ir a Europa, y tenía un poco de reticencia y de miedo. Digo, no tengas miedo, pero sí sé consciente de que realmente yo me he sentido aquí tremendamente bien desde el primer día, y eso no me ha pasado en países de Europa, aun siendo española.
cultura, y aun viviendo dentro de España me he desplazado al norte y sabes que los sureños son más cálidos. Ajá. y cuesta porque ten en cuenta que somos una cultura bien antigua, donde hay unas instituciones bien consolidadas, una forma de hacer, también el clima invita a que uno se encierre más en sí mismo, entonces a medida que avanzas hacia el norte, la ausencia de calor, no sé, son una serie de características climatológicas también estructurales, Sí. ¿no? Pues bueno, el desarrollo de infraestructuras públicas, de transporte público. Estoy mezclando un poco todos esos factores que llegan a hacer que una Europa ya consolidada, una Europa que ha tardado en construirse, una Europa que no está acostumbrada a recibir como Estados Unidos a diferentes culturas, diga, bueno, tenemos que aprender a esto ahora. Claro. Nos está llegando un fenómeno inmigratorio, ¿cómo vamos adaptándonos? No es fácil. Pero ¿y cómo es esta situación? Yo entiendo, por ejemplo, que haya una cierta resistencia social a la inmigración, en parte porque hay una situación económica complicada y normalmente Claro, en situaciones económicas complicadas el extraño se ve como alguien que puede venir a quitarle oportunidades de empleo. Y creo que el desempleo en España y en general en Europa, pero en España es particularmente alto, ¿no? Hemos rozado los 4 millones de parados. Exacto. ¿Eso porcentualmente es más del 10%, ¿no? Pues no te podría decir. No te podría decir ahora mismo la cifra. Es una cifra que va a un aumento y, como bien dices, es que la coyuntura, la crisis económica desbarataría cualquier teoría o cualquier percepción de la inmigración normalmente, porque aún es una circunstancia tan especial donde la gente está tan sensibilizada, es decir, el que tú no llegues a fin de mes, el que tú no tengas para pagarle el colegio o la sanidad. Bueno, allí en Europa la sanidad, y eso también me gustaría tocarlo, que es una de las diferencias con... Sí, importante. Pues sí que da una cobertura, ¿no? Y está... Bueno, hay seguridad, hay salud universal, ¿no? El sistema de salud universal. Exactamente. Aquí no existe eso. Que sí, al menos sí que te proporciona una seguridad, pero en estos momentos de crisis sí que es verdad que la mayoría de las familias tienen un verdadero problema para llegar a fin de mes para pagar la cuota del alquiler, la hipoteca, el coche. Ya no habla tanto de educación o sanidad, que sí que ahí sí que tenemos ese colchón que te permite estar más tranquilo y bueno, y no andar a decir, si mañana no trabajo, bueno, hay una prestación por desempleo que te permite estar unos meses. Claro. Ahora, fíjate, yo quería preguntarte, ciertamente la Unión Europea, que ha sido un proceso histórico muy interesante, sin duda el hecho de que se haya logrado consolidar un proceso, bueno, en proceso de consolidación siempre, porque nunca termina el proceso de integración ambicioso que se representa la Unión Europea, pero se habló, cuando se funda la Unión Europea, se habla de una declaración de interdependencia, un poco en comparación a la declaración de independencia norteamericana, una declaración de interdependencia. En ese contexto, cuando hablas, por ejemplo, de las fronteras abiertas, ¿cómo se siente eso en este momento en Europa, siendo que la situación económica hace que la gente se vuelva resistente a lo diferente? Independientemente, tú eres española, pero obviamente la frontera abierta implica que vas a ver personas de otras partes en España, no solamente sudamericanos que no estamos integrados obviamente al proceso europeo, sino a otros europeos. ¿Cómo se siente eso? ¿Cómo está afectando en todo caso esta crisis económica ese proceso de interdependencia de la Unión Europea? Fíjate, Vilma, que entre los países de la Unión Europea no existe ese rechazo, es decir, ustedes lo aceptan, se sienten claro, europeos. O sea, un francés, un italiano que viene a España está mejor acogido, hay una aceptación, entre comillas, porque pertenecemos a esa unión y todo ciudadano europeo tiene la capacidad, el derecho de trabajar y viajar indistintamente por cualquier país. No ha afectado en ese sentido, dirías tú, la crisis económica, ¿no? En ese sentido, es que hay un matiz, porque son 27 los países, entonces, claro, sí que existe quizá una mayor dificultad para entrar y circular por toda la Unión de los países más viejos a esos países nuevos que se han incorporado. Porque ellos tienen que cumplir una serie de requisitos para la integración plena, ¿no? Acaban de llegar y están los países fuertes, Alemania, Francia, España, están pues bueno,